Gracias por acompañarnos, ya lo vemos en pantalla. Sobre los resultados de esta consulta popular que pone en riesgo a ustedes, los asambleístas independientes. Así es, les saludamos desde Cuenca. Buenos días. ¿Qué impresión tiene con esto que le acabamos de indicar? ¿Hay o no este riesgo que se menciona, sobre todo a quienes son asambleístas independientes? Es su caso, aunque claro, usted también pertenece al movimiento Acuerdo Ciudadano. No sé si todavía pertenece y se califica como independiente. Buenos días. Gracias, querida Liliana, querido Wilmer, un cordial saludo al pueblo quencano. Quien les habla, Juan Gonzaga, en este caso, pues como representante de la hermana provincia de Sucumbíos, hoy desde la ciudad de Quito. A ver, creo que la particularidad de lo que pasa en el contexto del país, a nivel de lo que significa la representación y también como antecedente la polarización que existe entre RC y entre ADN, es un antecedente, lamentablemente, que pone de manifiesto dos posiciones en cierta forma radicales. Digo radicales porque cuando se trató el Código de la Democracia, y que por supuesto no tuvo el voto ni de los compañeros de Pachacuti, ni de los cristianos, ni de quienes actuamos como independientes, era porque precisamente el método de Webster, que es el que favorece a las minorías y que es el que nos permitió estar en este caso en la legislatura, fue promovido por parte de esas dos organizaciones para que se elimine y se aplique el método de Home. Primer antecedente. Segundo antecedente, ¿qué dijo el presidente? Que hay asambleístas que no generan trascendencia en el cuerpo legislativo. A mí, personalmente, me hubiera gustado escuchar del mismo presidente cuáles son aquellos que nos sirven, cuáles son aquellos que se conectan desde la cama, cuáles son aquellos que son inconsecuentes con la función que le determinó y le otorgó y la confianza más que nada del pueblo, cuáles son aquellos que dejan las cámaras estáticas, cuáles son aquellos que proveen discursos que están leyendo, cuáles son ellos que en relación a su trascendencia en el legislativo, en el hemiciclo, no genera incidencia. De esos tiene que hablar, pero habló por todos. Dijo que eran muchos 151 y que por tanto tenía que reducirse. ¿A cuál era la afectación? Indudablemente a las provincias que en relación a la determinación poblacional tenían como tal. El pueblo en esta oportunidad pues nos ha dado una nueva oportunidad, no solo al cuerpo legislativo, porque la pregunta 3 era relativa para nosotros, la pregunta 2 era relativo para organizaciones políticas, y me estoy refiriendo a organizaciones no únicamente RC y ADN, sino aquellas que también son trascendentes históricamente, los del cristianos, los socialistas, los pachacuti, creo Unidad Popular, creo que todos ellos, también en este caso el pueblo ecuatoriano le ha dicho que va a haber una nueva oportunidad y creo que a partir de esa nueva oportunidad nosotros tenemos que mejorar nuestra relación no únicamente en función del hemiciclo en la asamblea, sino también respecto de los procesos de gobernabilidad con el resto de funciones del Estado. Bueno, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos en esta mañana. Solamente para aclarar, a ver, ¿por qué se pondría en riesgo si la consulta popular perdió, no ganaron las 4 preguntas, evidentemente la que hace inherencia a esta reducción, ¿no?, que se le consultó al pueblo ecuatoriano, de que se reduzcan pues el número de asambleístas de 135 baje más o menos por la mitad? ¿Por qué esto, a pesar de haber perdido, pondría en riesgo a los asambleístas independientes? Eso nos puede ayudar, por favor, Juan. ¿Cómo no? De 151 la propuesta era a uno por 151, ok. provincia más 400.000 habitantes por o fracción. A ver, yo creo que aquí está claro, como dije, el método de Home no ayuda, no ayuda a las minorías, siempre va a ayudar a las mayorías, porque el coeficiente ya no va a ir relacionado con el coeficiente que en este caso sería uno o 3, sino sería uno 2 3 4. Entonces, siempre con el método de Webster hay la posibilidad de que las minorías puedan ser representadas, las minorías políticas, las minorías sociales. Creo que en esta perspectiva, claro, la afectación era en primera instancia por el método, que ya está vigente. Es más, para el próximo proceso eleccionario del 2027 ya se va a aplicar el método de Hong. Y no va a haber mucha posibilidad, no va a haber mucha posibilidad para que las minorías en este caso puedan estar representadas. Y claro, con esta pregunta que se formuló en el referéndum, la pregunta número 3, la idea era eso, exterminar definitivamente el tema de lo que significa la participación de las minorías, porque ahí ya no es el coeficiente únicamente en función del procesamiento de los votos, sino en relación a la población. Y en el caso concreto, 11 provincias, pues no superamos ese estándar de los 400.000 habitantes y lógicamente significaría una representación bastante limitada y sobre que está limitada, en este caso posiblemente polarizada por los partidos que están de moda.
Claro, y más cuando se habla de que hay dos bancadas dentro de la Asamblea Nacional que tienen mayor peso. Hablamos del oficialismo, es decir, de ADN, y por otro lado también el correísmo, y donde quedan ustedes como independientes. Pero aquí usted decía algo clave. Esto sin duda alguna, si bien no triunfó el sí sobre esta pregunta de la reducción de asambleístas, pero es un llamado de atención a ustedes como legisladores. No solo, obviamente, en el trabajo de fiscalización, también de impulsar leyes y más, sino también en su formación, y es que la gente realmente ha emitido un claro mensaje. No se trata de cantidad, sino de calidad. Y ya vemos algunos, en efecto, que ni siquiera tienen un título universitario, algunos quizás se están formando, pero no hay conocimiento respecto a las normas, respecto a qué es una ley, qué se puede hacer. De ahí que ellos obviamente dependen de estos llamados asesores que también representan un cargo económico para el Estado ecuatoriano. A ver, aquí yo voy a relacionar esta percepción con lo que tiene que ver con la segunda pregunta, cuando hablábamos de quitarles el fondo económico que el Estado les da a las organizaciones políticas. ¿Quiénes proponen los candidatos? Son las organizaciones políticas. ¿Qué calidad de candidato te están proponiendo? Están poniéndole al relleno, están poniéndole al esposo, están poniéndole al pariente, están poniéndole al vecino. No hay ninguna perspectiva. O sea, si tratamos de hacer una mea culpa respecto de la pertinencia para el rol que van a cumplir como asambleístas, creo que lo mínimo que me va a trascender como dirigente político, como presidente de una organización, es que al menos tengo una formación de tercer nivel, independientemente de que sea joven. Yo creo mucho en la juventud. Tenemos un presidente joven, pero en relación a la pertinencia, a la formación, en este caso al conocimiento que tenga respecto de lo que va a hacer, va a depender mucho del partido y de los candidatos que proponga. Hoy por hoy, con ese jalón de orejas que nos dé el pueblo ecuatoriano y que le da también al presidente. No le está diciendo que no, le está haciendo un llamado de atención. Y tenemos un ministro de gobierno que propone que no tiene título universitario, Qué pena, que no eso es tiene una ninguna pena. formación en política, que no tiene ninguna experiencia. Oye, entonces me parece que hay algo que está mal y que lamentablemente está mal y viene bienvenido en este caso de alguien que tiene la facultad y creo que no está bien. Me parece que eso no es lo correcto. Y mire que la Asamblea Nacional ya debe estar fiscalizando, ¿no? Tenemos precisamente un área de fiscalización de la Asamblea, porque claro, hace 24 horas, hablando del día de ayer, no podía ejercer un cargo público, por ejemplo, el ministro de Gobierno, porque tenía inconvenientes con el IES, con pagos, pero resulta que ayer, para amanecer ayer, todo estaba bien, todo estaba en cero y ya tenía incluso hasta título. Yo creo que eso, por ejemplo, un buen asambleísta dentro de la Comisión de Fiscalización debe estar chequeando y llamados a los famosos juicios políticos a preguntar, porque eso es lo que hacían, guste a quien no guste, las asambleas anteriores, al menos. Pero ahora nadie, no se fiscaliza, no se ve, y ahí es cuando la gente, y quizá estuvo de acuerdo a pesar de haber perdido, con esta pregunta en la consulta popular, que hay mucho asambleísta, pero muy pocos hacen nada. Y otra pregunta que yo le quería plantear en esta mañana, Juan, es, si bien pues se habla en este momento de los asambleístas independientes, pero no hay que olvidar que los independientes o que se declaran independientes, no sé si usted está dentro de las filas, llegan por un partido y movimiento político. Y yo creo que allí está la falla, ¿no? Porque la gente dice, claro, se aprovechan del partido, luego se pelean, luego se declaran independientes y siguen allí cuando lo correcto debería ser renunciar. También ustedes, y digo ustedes porque forma parte de los asambleístas de este país, no necesariamente en este tema, dan papaya pues a la gente, ¿no es cierto? Para que la gente diga, no funcionan, no sirven, usted nos ha dicho, están en la cama, perdónenme, pero están hasta en el baño, dejan poniendo una foto y se van. Y sí, es gente de ADN, así como han hecho asambleístas también de otros partidos políticos en anteriores asambleas. Aquí el tema es de que si no se cambian estos métodos que usted ha mencionado, van a seguir llegando cualquiera, por arrastre, van a llegar a la Asamblea Nacional. Acá de Azuay tenemos representantes que se fueron 4 de entrada. Y pues bueno, y ahí están los resultados, creo yo. ¿No hay responsabilidad también parte de ustedes de que entran con un partido político y al final dicen somos independientes y aquí no pasó nada? Por supuesto, a ver, vamos siendo consecuentes y realistas. 4 RC, que ahora son declarados independientes, están aliados al gobierno. No, y creo que ya están hasta la bancada de adentro. Sí, sí. Sergio Peña, Seis Ferdinand. Pachacuti, 6 Pachacuti, estuvieron allá, 3 creo que se arrepintieron y volvieron para acá. ¿Quién más? A ver, ahí hay tres más independientes que en todo caso sí obedecerían a una determinación de independencia como para decir sí o no.
Creo que ahí un poco la determinación entre la pregunta 2 y 3 sí tiene mucho que ver de pronto con la manifestación del país. Y creo que ahí la clave para resolver este asunto está precisamente en el código de la democracia. Me parece que no vamos a reformar la Constitución. Yo a veces destaco el tema de que la igualdad debe ser un principio que debe emanar para toda la población y como tal un mandato de optimización tiene que ser desarrollado en función de las capacidades de lo que pueda desarrollar el joven, porque me parece que en el contexto político el ejercicio como tal de este derecho político tiene que ser progresivo. ¿Está bien que somos iguales? Sí, pero progresivo, porque 18 años sí es una edad como para imperar respecto de la obligatoriedad de los asuntos políticos. Finalmente, 16 a 18 es facultativo, pero 18 ya es obligatorio, al menos para ejercer el sufragio. Pero para ocupar el tema de un cargo público de alta responsabilidad, creo que debe ser un ascenso progresivo. Lo uno. Entonces, tiene que ver con una reforma exclusiva en el Código de la Democracia para coercionar, para poder presionar a las organizaciones políticas en donde se puede establecer algún parámetro que se diga que respecto de la participación en un proceso electoral, pudiera ser causa de destitución el hecho de que se promueven estos camisetazos, esta falta de corresponsabilidad, esta falta de lealtad con la organización y con el pueblo, porque finalmente el instrumento sobre el cual el candidato llega al ascenso del poder es a través de un partido político, y es la lealtad también con el partido político, independientemente de la ideología que sea, porque si no los partidos políticos, claro, si no pueden institucionalizarse, es posible que estén creando precisamente cuervos para que estos cuervos luego les saquen los ojos al propio partido político. Lo otro con la agenda de fiscalización también es importante referirlo, Wilmer. En la Asamblea nosotros tenemos una agenda de legislación que se ha tratado en mediano consenso de generar una especie de armonía, una agenda legislativa. Lo que no se tiene es una agenda de fiscalización, que es el componente que ahora en ese momento el pueblo ecuatoriano está demandando y nos gustaría mucho. Se lo ha dicho el presidente. Vea, presidente, ¿por qué no definimos una agenda de fiscalización? Eso le hace bien al país. Es un baño de pureza respecto de la identificación de los problemas que tienen las instituciones. Nos caería bien. Caiga quien tenga que caer respecto de la responsabilidad de actos de corrupción que se están generando en la administración pública. Pero lamentablemente, por la mayoría oficialista que tiene en este caso el bloque de N y varios de los aliados, no se ha generado trascendencia. Pero aspiramos que en todo caso, en esta determinación podamos también gestar y fortalecer la acción de fiscalización. Digo, no se trata de oposición, quiero dejar en claro aquello, no se trata de oposición, ni tampoco de entorpecer las acciones del gobierno, ni el bloque de oficialista, no, para nada. Más bien se trata de identificar y volvernos a identificar con el pueblo para de la mano con el pueblo poder identificar y poder coadyuvar en estos procesos de gobernabilidad. Y claro, tampoco se debería tratar de un trabajo de fiscalización a conveniencia, porque ya hemos visto que en las mesas con esta comisión, que es muy importante realmente para el país, se han tratado temas realmente que tienen más que ver con una especie de persecución política, como así lo han señalado. Vemos, por ejemplo, cuando fue convocado el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solo por citar nada más. Pero bueno, ahora, luego de este momento electoral y que por supuesto resultó en contra del actual régimen, ¿cómo están los asambleístas? Se ha escuchado de que realmente no se han instalado para su respectivo trabajo. Ya lo decíamos, está pendiente, por ejemplo, la labor de fiscalización y, por supuesto, otras más. Y claro, aquí cabe mencionar también que los actual asambleístas pertenecientes al oficialismo han dicho, bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos, con leyes que incluso se aprobaron por parte de ellos mismos, en su mayoría, ¿no?, del oficialismo, de ADN. Entonces, ¿cómo está todo esto? Porque ya la gente, si bien decidió, pero ahora hay que seguir y eso se debería dar. ¿Cómo usted ve actualmente? Liliana, yo creo que los actos que se desarrollan en todas las instituciones públicas tienen que tener un proceso de variación. Hay un proceso dinámico, siempre va a haber un proceso dinámico, como para establecer cuáles son las prioridades a nivel de legislatura y cuáles son las de legislación y a nivel de las prioridades de fiscalización. Entonces, sí, actualmente creo que en el contexto de legislación hay importantes instrumentos jurídicos, inclusive con la percepción que tuvo el pueblo ecuatoriano, ese 30%, ese 40%, es decir que debemos de mejorar temas relacionados con el accionar de la función judicial. Pues sí, creo que es correcto. El Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no?, el Código Orgánico de Democracia, por supuesto, sí, son temas que debemos ponerlos en ese momento. Transparentar las acciones de la legislatura con una agenda que debe reactualizarse, debe modificarse. Y lo mismo en el contexto de fiscalización. Vea, ya va más de un mes que la Comisión de Fiscalización no ha realizado una sola reunión.
una sola reunión. Entonces, claro, por supuesto, quien está al frente de la comisión de fiscalización, el compañero, el colega Ferdinand, es el responsable respecto a decir cuáles son los temas que tienen que desarrollarse dentro del proceso investigativo para que la ciudadanía tenga con claridad qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Y si lo decimos, inclusive, no solo desde RC, también desde los independientes, que temas que deben ponerse de manifiesto, ¿no? Para nosotros poder, en este caso, generar las investigaciones. Y cuando no tienes la concurrencia de la mayoría, a nivel de la facultad propia que tiene cada legislador o de la comisión que pertenezcas, también puedes gestar estos procesos de fiscalización y de investigación, porque finalmente que pase por el órgano regular y que sea una resolución del Pleno y que pase para la comisión de fiscalización, no siempre es fácil. O sea, yo creo que en esto sí hay que hacer una reflexión profunda de temas que sí son importantes investigarlos, porque creo que la idea de investigar o de generar esta fiscalización, como digo, no tiene por objeto ninguna persecución política, sino más bien creo que esto le hace bien a la clase política, bien a nuestro accionar y por supuesto bien a las acciones del gobierno. Juan, con todo lo que en esta mañana estamos reconociendo, de lo que está mal, pues evidentemente dentro de la Asamblea Nacional, y sin decir que, pues bueno, no sea democrático el proceso de que todo el mundo tiene derecho a participar y por supuesto llegar a ocupar una curul. Pero en base a ello, ¿por qué los ecuatorianos deberíamos preocuparnos si les va bien o les va mal a los asambleístas independientes o a los asambleístas por el método que sea su elección? ¿Por qué debería preocuparnos si, pues bueno, de acuerdo a lo que estamos diciendo en esta mañana, no está bien, no están funcionando bien dentro del legislativo? A ver, yo quiero un poco entender que la dimensión Sin agredir a la democracia, por supuesto. Por supuesto, yo creo que eso. A ver, lo que pasa es que la trascendencia de un asambleísta dentro de 151 va a depender precisamente de la pertinencia que tenga, sí o no, a una bancada. Creo que por ahí comienza un poco el enlace. La otra sería mantener el tema de tu criterio para un momento que tú creas en la pertinencia, más allá del escenario ideológico, es decir, en la pertinencia que tenga con el engranaje de los principios constitucionales, de las normas jurídicas, con la benevolencia que tenga sí o no esta normativa que estamos construyendo para el país, o le hará mal. Creo que ahí está un poco la facultad que tienes tú en este caso como independiente para decir en este caso sí, en este caso no. A diferencia vuelta de lo que significa pertenecer a un bloque oficialista de ADN o a un bloque de RC, donde dicen todos los compañeros, todos, por ser orgánicos decidimos votar no. O la otra, todos decidimos votar sí. Y creo que ahí no cabe algunas reflexiones. Recuerdo puntualmente en los problemas de venería que tiene la hermana provincia de Azuay. Creo que había una incomodidad respecto de quienes representaban esta provincia y de quienes tenían una relación directa con ADN. Yo, en el caso puntual de mi provincia, digo, no, yo tengo que votar para con mi provincia. Yo no, ahí me toca despojarme de un tema partidista, porque debo pensar en mi provincia, más allá de mi determinación con la organización política. Y creo que ahí radica el tema de la independencia, porque la independencia no es únicamente no pertenecer a las bancadas fuertes. La independencia también significa tener esa capacidad de autodeterminación para resolver los asuntos que en función de lo que tú digas sí genera incidencia, como también decir no, también genera incidencia. Y ahí viene la responsabilidad y esa facultad neutral para que tú puedas decidir. Y bueno, finalmente hay gran expectativa, una asamblea distinta al final del día, distinta para que no se gasten millones de dólares en una consulta al pueblo, finalmente, no sobre la calidad, sobre la cantidad de los asambleístas y claro, a la final para avanzar ese desarrollo que tanto se viene hablando, se viene anhelando en este gobierno, pero también en el resto, mirando hacia adelante. El mensaje final, asambleísta. Liliana, yo siempre he dicho esto, ¿no? Que al presidente, a quienes estamos en la legislatura, el pueblo nos ha dado una segunda oportunidad. Voy a decirlo así con algo de claridad. Pero esa segunda oportunidad tiene que ser bien capitalizada sobre la base de los propósitos que debemos tener pensando en nuestra gente. Más allá de las cuestiones partidistas. Yo no puedo hablar mucho a favor de ninguna organización política. Como ustedes lo han dicho, yo me debo a una organización eminentemente provincial. Creo que en esa determinación, en mi coherencia con mi provincia y mi coherencia con la región amazónica, la he manifestado en cada una de mis presentaciones y las propuestas que he logrado formular. Sin embargo, tenemos que pensar en país y a nivel de lo que significa la clase política. Creo que esta segunda oportunidad que nos dan para mejorar la gestión tiene que ver precisamente con esa predisposición para escuchar más, para oír más, para generar mejor relacionamiento con los problemas que tiene cada una de las diversas provincias y del país, para poder generar un diálogo que comience desde el territorio hasta que llegue al contexto nacional, y también es para el señor presidente, a efectos de que a partir de aquello podamos defender una agenda ya de ciudadanía, una agenda que
logre recoger y recabar todas las expectativas que tiene en el pueblo ecuatoriano, para a partir de aquello mejorar nuestra gestión como representantes, en este caso, de cada una de las poblaciones. Muchísimas gracias, Juan, en esta mañana por estar con nosotros. Siempre es un gusto conversar con usted, pues sobre todo siendo coherente con lo que se practica, creo yo. Así, yo creo que es importantísimo y mucho más pues siendo asambleístas, ¿no? Ustedes tienen una gran responsabilidad con el país y han sido electos para fiscalizar. Y mientras eso no se vea, eso no se refleje en tantas cosas que pasan que en nuestro país, pues es difícil, insisto, que los ciudadanos, que los ecuatorianos, pues vuelvan a tener esa confianza dentro de la Asamblea. Y lamentablemente, digo yo lamentablemente, porque usted también está ahí dentro, ¿no? y eso sí debería ser bastante cuestionado, bastante pensado. Y pues bueno, elegir bien también a los partidos y movimientos políticos con los que se llega a la Asamblea Nacional, porque recordemos, el CNE no permite ser independiente para ser candidato. Se tiene que llegar con un movimiento y un partido político para luego evitarnos esto, justamente de ser como que los neutrales ante, evidentemente también, dos partidos políticos que en este momento lideran pues la política a nivel nacional. Definitivamente. Gracias, asambleísta, por este espacio. Gracias. Buenos días. Buenos días. Un fuerte abrazo para usted. Estuvo con nosotros Juan Gonzaga, asambleísta independiente, aunque él ya lo señaló, representa un movimiento provincial.